Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales. Y aquí estamos de vuelta con ustedes y empezaremos con el primer cuento que se llama Epifanía. Le agradecemos mucho a Yamila Casela que nos los envió, nuestra maestra del taller, de hecho. Entonces les leo el cuento. Se llama Epifanía. Cada tardecita Jacinto bajaba del 141 en la colonia El Galoso, miraba para ambos lados del camión mientras sonreía y amacaba la cabeza. Masticaba semillas. En la tienda de la esquina compraba una caguama, un bolillo, 100 gramos de queso, una bolsita de aceitunas. Comía rápido. Hacía años que había dejado de fumar, pero todavía extrañaba inflarse los pulmones de cigarrillos rubios. Abría la cabeza frente al televisor, con una caña cambiaba los canales desde el día que se le quedó sin pilas el control remoto. Con la dejadez que produce la suma de trabajo y la soledad, empezaba mirando la vida de la Ciragüeya en el canal de los animalitos. Después del segundo vaso, escuchaba el noticiario y daba gritos exigiendo justicia. Se quejaba por la falta de seguridad y por los aumentos de precio. Con el tercer vaso, se compenetraba con el sufrimiento de las actrices del canal de las estrellas y lloriqueaba con algún culebrón que no terminaba de distinguir del de la noche anterior. Ya con el último vaso, cantaba hasta que se quedaba dormido, babeando, siempre con el televisor prendido y el volumen alto. Cada mañana, Jacinto se bañaba con el agua bien fría, se ponía ropa de trabajo limpia, tomaba café y comía pan dulce parado en el puesto de la esquina. Luego de sacudirse las migas de la panza, caminaba hasta la vereda de enfrente y subía al 141 que lo llevaba al trabajo. Con el tiempo, su estatus laboral había mejorado. Ahora arreglaba el jardín del Hotel Garza Blanca y mironeaba, si podía, a las turistas que estaban en bikinis. En su vida, hasta antes de entrar al hotel, había visto mujeres que se encremaran y tomaran el sol así, casi encueradas. Vivía breves pensamientos libidinosos, en los que se mezclaban fantasías sexuales con fantasías infernales. Salía de ellos con la resignación. Por la tarde, después de comer junto a los demás empleados del hotel, tenía la costumbre de mirar las guacamayas. Solía dormitar unos minutos y se levantaba a gusto, con energía, para seguir regando hasta el atardecer. Una noche, como tantas otras para Carlos, se durmió frente al televisor. Pero esa noche, a diferencia de todas las demás, sintió de pronto que las guacamayas le comían las tripas y que las zarigüeyas le roían los talones, que los protagonistas de las novelas le confesaban que siempre lo habían amado y lo mojaban con sus lágrimas mientras su madre se reía a carcajadas y le lanzaba aceitunas. El periodista del noticiario anunciara mientras sopaba el pan dulce en el café. Incautaron 12 kilos de marihuana en el 141 con rumbo Mismaloya, centro. Las turistas frenéticas le jalaban los pantalones y le untaban cremas. Su jefe lo introducía en una botella de caguama, le sellaba con 100 gramos de queso y él se iba por las rejillas del desagüe, donde tantas mañanas de su vida se había bañado. Como todas las noches, el televisor quedó encendido con el volumen alto, pero esa noche, a diferencia de todas las demás, Jacinto no babeaba, aunque murió con la boca abierta y con la misma sonrisa que esbozaba cuando bajaba cada tarde del camión. Y bueno, este es nuestro cuento de Jacinto y de Epifanía. Me recuerda el sueño final, me recuerda esta canción de Chico Buarque de Construcción, ¿no? Cómo van las letras mezclándose, ¿no? El albañil que sube al edificio, pero después sus hijos son príncipes y cena y no cena y desayuna y todo se va mezclando. Como las realidades y los conceptos y los sueños se van mezclando, ¿no? Y es lo que nos dice este cuento. Bueno, y ayer en uno de los talleres de Ruta 383 de escritura tuvimos un ejercicio de Paul Auster. Así es. ¿No? Y fue interesante porque Yamila nos dio unos textos poéticos, unos poemas de él, y nos dijo que él decía que atrás de cada poema existía una historia. Entonces nos puso como ejercicio tratar de inventar la historia
que Paul Auster hacía acerca del poema que nos tocó en cuestión, y esta es la historia de El Ojo. En medio del calor húmedo y sofocante de las noches de verano, donde el cuerpo navega entre sábanas de agua, el ojo intenta sobrevivir al naufragio. Siente el peso de la humedad instalarse en la parte baja de la nuca, haciéndolo presa de una extraña somnolencia que hace pesado el párpado, que intenta cerrarse para inmediatamente pasar al insomnio, que levanta las pestañas en un ataque de ansiedad. Entre el vaivén de cerrar y abrir, aparece el tiempo convertido en lágrima espesa, gota que se desliza estirada, hasta que la gravedad vence al tiempo que regresa a su comienzo. El ojo ha aprendido a respirar oxígeno líquido en las noches eternas y efímeras de verano. Y el ojo se llena de agua y de aguada oscuridad, y parpadea porque ya no puede ver nada, y ahora lo ve todo, aquello que se había quedado escondido, buscando el frío, buscando lo seco, buscando, en algunos lugares de la casa, una casa que recuerda el ojo con picazón. Recuerda el tiempo cuando en lugar de lluvia se levantan tolvaneras, el polvo de las piedras machacadas, molidas sobre la tierra, bailando entre los rincones, envolviendo la casa que deja de ser de agua para ahora ser de viento y arena. La arena que dentro del ojo impide ver las cosas como son, igual que el agua. El agua distorsiona las formas, la arena, como la espada, las corta. Cada imagen convertida en miles de fragmentos, y la voz, haciendo eco de la visión del ojo, se distorsiona y fragmenta las palabras. Wow. Y bueno, nos vamos ya a la otra sección, y a lo mejor esta reflexión, esta historia sobre el ojo de Auster nos sirven para introducir a nuestros invitados del día de hoy, ¿no? Sí. Los ojos y la voz. De alguna manera se conecta la literatura también con lo visual. Así es. Y el contenido de estos cuentos, de este cuento y de este otro que es cuento, pero es también una prosa poética, ¿verdad? Sí, claro que se conecta con el trabajo que estamos haciendo Gil Garea y yo en OPC y que venimos a compartir con ustedes. Y queremos presentarles al yo, sí, a la señora Carmen Villoro y al maestro Gil Garea, que nos acompañan hoy en Parafarseando. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su invitación, muchas gracias. Bueno, pues cuéntenos de esta exposición que se inaugura ya, que se llama Del abstracto ranchero al naquismo mágico. Exactamente. Bueno, pues tenemos el gusto de inaugurar esta exposición el sábado en OPC, Oficina de Proyectos Culturales. Están todos invitados a las 7 de la noche. Ahí los esperamos. Y el título, como ustedes nos comentaban, pues sí, es un título curioso, que llama la atención, muy literario en algún sentido, ¿verdad? Porque hace alusión al lenguaje, ¿no? Es el abstracto ranchero, bueno, que evidentemente alude a la forma de hablar de la gente de campo. Y el naquismo mágico, que alude a este estilo literario, ¿no? Que es el realismo mágico, es un juego de lenguaje también, ¿no? Entonces, lo que pretendemos mostrar ahí es la obra del artista Gil Garea, que cubre un espectro amplio, digamos, de una estética que viene de su conexión, de su inmersión en la vida ranchera, en la vida campirana, que después atravesó, digamos, por su vida en la ciudad y que incluye muchos elementos también urbanos y que han sido de alguna manera catalogados dentro de pues características que se denominan lo cursi, lo naco, lo kitsch, digamos, pero que desde la mirada del artista Gil Garea y
mostrados en una exposición adquieren una poesía, ¿no? Cuando uno saca las cosas de su contexto y las muestra de otra manera, las resignifica. Y eso es lo que hace Gil Garea con estos elementos de lo ranchero a lo urbano kitsch, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues él está aquí para platicarnos también. Pues no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo surge la idea? Pues, estoy muy agradecido que Pilar Pérez, directora o la que dirige OPC, se haya fijado en este trabajo, y David Spirks y Rodrigo Ballester, pero todo el personal de ahí del OPC. Ahora, ¿por dónde empezamos con esto de la exposición, ¿no? De la obra? Se va a mostrar pues como diversas disciplinas. Se van a mostrar acuarela, pintura, objetos, arte objeto, que de alguna forma ahora es ahora se le dice, bueno, es como instalaciones, ¿no? Y estoy tratando, es que venimos ahorita del montaje, ¿no? Entonces traigo en la cabeza varias cosas que digo, ¿por dónde empezamos, no? Es mucha obra. Es mucha obra y muy diversa. Sí, se expuso, esta exposición estuvo en Guadalajara, en el Exconvento del Carmen. Fue una muy amplia exposición, estamos hablando de más de 100 piezas, como 150 piezas se expusieron en el Exconvento, porque ahí las salas son muy grandes. Sí. Aquí la OPC es pequeña, sí. Entonces tuvo que hacer una selección de esa gran exposición. Pero en realidad la obra de Gil es muy amplia, es muy diversa. Hacía muchos años que no exponía en Guadalajara, ha expuesto en otras partes, pero en Guadalajara hacía 17 años que no exponía en Guadalajara. Entonces mi trabajo como curadora consistió en encontrar una línea de toda esa obra tan diversa de Gil, con técnicas también varias, encontrar una línea que uniera todo este trabajo y que le pudiera dar como un guión narrativo a la exposición. Y lo que encontré es precisamente, ¿no?, este camino de Gil que va de lo abstracto a lo conceptual, ¿no? Y que es, digamos, como una línea paralela a esto que llamo del abstracto ranchero al naquismo mágico, porque va de una pintura matérica, que él trabajaba mucho en los 90s. Gil hizo cuadros de enorme formato, en donde pegaba llantas de tráiler, haciendo las veces de tentáculos de pulpo, pieles de perro, materia, vacas, ¿no? Pero que todo esto surge del pueblo de San José de Gracia, Michoacán, donde nació mi padre, y a mí me tocó vivir desde muy pequeño. Entonces pasaba temporadas ahí con mis abuelos, y me tocaba vivir en el establo, ir a los ranchos, montar burros, caballos. Toda esa vida de campo. Toda esa vida de campo. Y ahorita, como me están escuchando, pues yo soy un poco, al hablar, abstracto. Y además soy un poco ranchero, porque me da pena, ¿no? Entonces por ahí empieza a formarse todo el asunto. Exacto. Y esto empezó hace unos años. Me dice Carmen, tú cuando te pregunten qué estilo eres, si te entreviste, diles que eres abstracto ranchero. Y de ahí se fue construyendo el título, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Y Carmen fue la que me envía de repente un mail hace unos meses y me dice, oye, ¿qué te parece este título? Pues una obra de arte, porque me parece que dice mucho, se va más allá de esta exposición misma, ¿no? Yo creo que nos afecta, de alguna forma no sé, la palabra es de una forma dices, ¿qué se quiso decir con esto? Pero que de alguna forma estamos inmersos y vivimos en ese título, de alguna forma está la realidad mexicana que vivimos, ¿no? O a lo mejor vivimos en esas dos realidades paralelas, ¿no? Las abstractas y las naquismas. Bueno, fíjate cómo el cuento que tú leíste
es un cuento pues que tiene mucho, ¿no? Es un personaje que bien pudiera ser un personaje de un pueblo, ¿no? Claro. Sí. De un pueblo pequeño, con su tele ahí que ya no tiene su control, o sea, ¿no? Su cerveza, o sea, yo me lo pude imaginar perfecto en el contexto del tipo de piezas que ahora nos muestra Gil, ¿no? Y el cuento, prosa poética que tú leíste, que es más abstracta, ¿verdad? Pero también tiene muchos elementos, pues de toda esta cultura nuestra llena, ¿no? De simbolismos, de magia, de unas combinaciones muy singulares de elementos que constituyen nuestra identidad, ¿no? En alguno de los textos ahí de la exposición, yo digo que Gil vivió en contextos muy diversos, y es algo que nos pasa a muchos mexicanos, ¿no? O sea, Gil vivió en el rancho, pero vivió en Ciudad Satélite, pero vivió en la colonia Roma de la Ciudad de México, y vivió también una temporada en Cuyutlán, que es este pueblo de Colima. de Colima, que es tropical, Frente al ranchero mar. tropical, ¿no? Entonces, El puerto de Veracruz con mis abuelos maternos. Entonces, en su imaginario conviven los aparadores del Palacio de Hierro, Así es. las alfombras Mohawk y el triplay de Plaza de Ciudad Satélite, con las torres de Satélite. El piso de linoleum de los años linoleum, 60. ¿no? Bueno, una mezcla muy curiosa, pero que si nos fijamos en las historias de cada uno de nosotros, pues todos tenemos esas mezclas, y de alguna manera eso es lo mexicano, ¿no? Entonces, al principio que les decía a Gil, que sería interesante ver qué entendían ustedes por lo del naquismo, esto no pretende ser una burla, ¿no? No. Ni al gusto de la gente, ni mucho menos a la obra de Gil, ¿no? Lo que pretende es mostrar que todos tenemos un poco de naquismo mágico, es decir, todos tenemos la abuelita que le ponía la cubierta de gancho al papel del baño. No me digan que no. Claro, ¿verdad que pero sí? bueno, claro, pero les absoluto. parece, tenemos que ir a corte Sí, y claro. regresamos. Linda manito que tengo yo, Esto es Parafarseando. qué linda y blanquita que Dios me dio, Continuamos. lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio. Y continuamos con Parafarseando, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, y estábamos aquí mientras ustedes escuchaban el corte. Alan Yamil, sí, Hinojosa, le queremos agradecer su llamada. Gracias Carmen por recordar, porque yo tengo memoria de teflón, es parte del extracto ranchero. Pero bueno, estábamos hablando acerca de todo esto que para nosotros, ¿qué nos dice, no? Y entonces empiezan a surgir unas historias encantadoras, porque el naquismo mágico, decíamos, es eso, es mágico. Exactamente. O sea, todas esas historias y esas mezclas de culturas, de alguna manera, de tradiciones de las familias, ¿no? Porque Exacto. todos tenemos esa mezcla de lo urbano con el campo, con el rancho, Rural. Y con la pretensión también Rural y urbano. de lo europeo. Claro. La pretensión de Claro. lo europeo y después de lo americano, Lo americano, ¿no? sí. Que quisimos integrar, digamos, y que integramos como pudimos también a nuestra cultura, ¿no? Entonces, claro, se da, por ejemplo, tenemos ahí en la exposición un sillón que es un sillón provenzal, muy elegante, color verde cloralex, forrado de plástico. Así, Claro. porque no lo podías manchar. No lo podías manchar, No entonces lo decías, podías hay que manchar. forrarlo para que no se ensucie, para que dure, ¿no? Y en el Entonces, respaldo de botón sumido, o sea, que se sienta que claro, así con el encholadito, plástico bien, bien apretado. bien restiradito. Sí. que era preferible que el plástico se ponía amarillo y era, pues hasta te cortaba, pero el chiste es que no se manchara, ¿no? Exacto. Pero como que todo eso se asocia con... Ahora, es insuperable
las obras de arte, bueno, una cosa también es como el arte naco y otra cosa es el naquismo, ese es otro rollo, ¿no? Porque uno ve por todos lados arte. Cuando te empiezas a conectar, claro, ya no vas a llegar a ver esto del papel higiénico que está envuelto en, ¿cómo se le llama? En crochet. En crochet. De la misma forma después de todo esto. O sea, le vas a ver un encanto, claro, vas a empezar. Sí, es también el quitarte la pena, la vergüenza, el sentirte que yo soy ajeno al naquismo. Es también saberlo y reconocerte que lo somos y que lo vivimos y que sí nos gusta. Pero que mucha gente lo niega. Es que ahí está la cosa. Es que ahí está la cosa. La gran mayoría de la gente no se atreve a decir que eso le gusta porque se tiene miedo a que se burlen, a que digan que naco. Exactamente, ¿no? Cuando en realidad tiene un encanto. Porque realmente por algo ha trascendido décadas y décadas, ¿no? Sí. Y que si llega al arte, o sea, el arte es una manera de mostrarlo, ¿no? O sea, de utilizar lo que vemos y darles que tengan una lectura que lo dosificas un poquito. Claro. O sea, que tenga también buen gusto, ¿no? Uh-huh. Pero es una recolección de todas, digamos, estas culturas populares y de todos estos gustos populares inmersos dentro del mismo arte. No, y otra. Hay un naquismo del sur, otra del centro de la República y otra del norte. Totalmente diferente. Y tiene variables, que les cuente Carmen las variables. Algunas, bueno, por ejemplo, nosotros ahí tenemos un cuadro de variantes del naquismo mágico, en donde, a ver si me acuerdo de ellas, pero está, por ejemplo, el neoclásico tropical, ¿no? Está el barroco ranchero. El chino ranchero. El chino ranchero. ¿no? Ese me llamó la atención. Chino ranchero. ¿No te acuerdas que hubo un tiempo en que estaba muy de moda lo chino y lo japonés y lo oriental o qué? ¿O Fíjate cómo vas a algunos ranchos y encuentras prácticamente pagodas chinas, ¿no? O sea, construcciones que tal vez es gente que, por ejemplo, fue a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y vio en un barrio chino, vio una construcción y lo quiso reproducir en su pueblo, ¿no? Sí. O ves estos restaurantes con muchos elementos orientales que pues son, digamos, como una nueva moda o una nueva manera de mostrar lo bello, que es muy común en nuestros pueblos. Sí. Carmen, pero aparte tiene un cierto encantamiento. Claro. ¿no? El naquismo mágico ejerce como un hechizo sobre nosotros. Y una unidad. Es una unidad también que nos hace sentir que somos corrientes o vulgares, sino que tenemos un buen gusto. Es una manera de interpretar el buen gusto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el pueblo de San José, cuando llegaba una revista, Vanidades, pues ya me llegó, ya la compré, y entonces se la pasaban entre los familiares, la prima, la otra prima, ¿verdad? Le iban rayando, si era la portada de una actriz, le ponían bigotes, ¿verdad? Exacto. Y así, y eso es parte de ese arte. Y querían como, si veían que estaban de moda los abanicos, estos orientales que tenían así como estas geishas. Yo llegué a verlo a mi tía Pilla. En Veracruz se usaban muchísimo. Yo soy de Veracruz, en Veracruz se usaban muchísimo. Y entonces era como el encanto del oriente, ¿no? Exacto. Para irnos por ¿cómo se llama? El chino ranchero. El chino ranchero. Tenemos el Sublime Oficina. Por ejemplo, ese es maravilloso. Sublime Oficina. ¿No? Porque son estas oficinas de profesionistas, ¿no? Que tienen como así lo elegante, ¿no? Entonces tienen pues el cristal cortado, o tienen el vidrio de Murano, pero en las figuras, sus cosas, exactamente, ¿no? Sus grandes escritorios, los mármoles, un montón de elementos, ¿no? Que también revelan un deseo de elegancia, pero como de elegancia que
puede en un momento dado ser fallida, ¿no? Como lo sublime fallido, ¿verdad? Pero que es un intento, ¿no? De lograr es aspiracional, digamos, el sublime oficina es aspiracional, ¿no? Lo que bien le llaman el wannabe. El wannabe. Sí. El wannabe. Que ya está muy alejado de lo ranchero, ¿no? Porque si nos fijamos en la estética ranchera es elegante en su simplicidad. Sí. ¿Verdad? Lo campirano, lo ranchero es elegante, ¿no? Sí. Pero hay como una vergüenza de ser ranchero, de ser rural, y entonces se pretende ser citadino cosmopolita y entonces incorporar una serie de elementos que no están del todo bien integrados, y entonces se puede llegar, ¿no?, al naquismo mágico o al naquismo no tan mágico, ¿verdad? A mí me interesaría mucho que nos hablaras de las divisiones que hay de este naquismo mágico, sobre todo por la del norte, porque yo creo que esa ahorita nos afecta o nos influye mucho más, ¿no? Yo tengo que confesar que tengo mi cachucha de San Judas. Ajá. ¿No? Esas cachuchas de béisbol que pues vienen de allá del norte, ¿no? Pero con San Judas Tadeo y con lentejuelas. Y me encanta, o sea. Me encanta eso. Está padrísimo. Hay unas camisas bueno, pues bordadas. ahora que vayas a la exposición, porque desde luego que ahí Claro. te esperamos, Sí. vas a ver que tenemos presidiendo el espacio a un hermosísimo San Judas Tadeo. El dulce Judas. El dulce Judas. Ya lo verán. Y Gil, ¿cómo vas encontrando, digamos, todos esos elementos que vas mezclando? Pues es esto que... Es tu paso por todos y estos y lugares. dejas que opere del inconsciente hasta cierto punto. O sea, dices cómo, pues un poco de empezar a liberar lo que mucho tiempo a mí me daba vergüenza. Porque mis padres, mi madre tenía como el buen gusto, que ahora una vacuna, que creen que es una vacuna contra el naquismo, es el minimalismo. Como mejor no pongo nada, ¿verdad? Para no correr No vaya a riesgos. ser. Para no correr riesgos, es que eres minimalista. Incluso el minimalismo ya invadió todo, ¿no? Sí. Entonces dice, si pongo ahí nada más 2 cositas, nadie se va a dar cuenta que yo, no se me nota que soy nada con poco, ¿no? Entonces así ya no corres riesgos. Pero bueno, yo voy a esto, yo pasé por el minimalismo y todo esto en los años 80, pero llegó un momento en que dices, pues tengo que mostrar quién soy. Y el lado de mi padre, que era muy pueblerino, muy de rancho y que tenía mucha formación, era muy culto y tuvo un mundo, pero él no se podía vestir muy bien y todo, pero tenía gustos a veces muy cheros, como se decía antes, ¿no? Entonces de niño me llegaba y me decía, a ver, ponte esos pantalones. Los veía que estaban en oferta, 3 por 15 pesos, y esos eran los que me compraba, y él tenía una manera como simple, ¿no? Como práctica. Práctica, y que no era para tanto, que un hombre incluso no se tenía que arreglar tanto, o a lo que me ibas, porque si no me empiezo a ir por las ramas, pero es el que empecé, tengo 40 años o más en esto del arte, pero empecé como a conectar con ese mundo que me daba que yo quería ocultar, ¿no? Que era el lado de mi papá. Y del gusto, ¿no? Me dio como llanto, fíjate. Y la muerte de mi tía Pilla, ¿no? Ahí es donde yo sentí que tenía que hacerle un homenaje y reivindicar y hacerle un homenaje a mi tía Pilla, la que nunca salió del pueblo. Fíjate. Sí. La importancia de nuestra identidad, ¿no? Oye, de lo que somos. De no perder las raíces, de alguna manera, ¿no? Ahorita me sentí que nomás lo vi una vez como Ricardo Ñañez. Bueno, le daría mucho gusto a Ricardo. Sí. Y a mí también. No, fíjate cómo me conectaron ahorita. Sí, pues conectaste y con de la cosas muerte de bien mi tía profundas, es ¿no? cuando yo empecé a comprar esas flores de plástico, y dije, tengo que hacerle un florero a mi tía. Y ahí empieza, y con tus palabras también, ¿no? Sí. Hay un florero muy bonito en la exposición, que es un envase de leche con flores, pues son de seda, las que hay, no son, es plástico con seda. Parecen y naturales. de ellas cuelgan estas postales
que se compraban pues en los años 30 y en los años 40, que tú regalabas el día de los novios, o son postales muy muy bonitas que están y son reales, ¿no? Son de tu familia. Sí, eran postales que se enviaban a principios del siglo pasado. Mi abuela, mi abuelo, entre las sobrinas, las primas, unas en Chapala, otra a Mazamitla, la manzanilla y ahí es navidades y muy bonitas, muy graciosas y llenas de cursilería, o sea, llenas de estas cursilería. incluso todas eran de Francia, yo no sé de dónde las traía. Sí. Y son hermosísimas. Son hermosísimas, están retocadas con sus chapitas, ¿no? Y luego las cosas que dicen, ¿no? Claro. El tipo de lenguaje, pues es muy... Y hasta muy la bello. letra. Y Pero hasta vamos a la hablar letra. de esto después del Sal. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos que estamos aquí en vivo en el 226-2233 en Radio Universidad y estamos aquí con esta maravillosa entrevista con el maestro Gil Garea y la maestra Carmen Villoro. Muchas gracias. Gracias. Pues seguimos aquí con esta conversación pues maravillosa que se genera en ese título que pues lo mágico es el título, sinceramente, Exacto. O sea, Realmente es sí. una obra de arte, Sí. no sé Pues cómo el decir. título es una obra refleja muy lo trascendente. que en Sí. realidad es mágico de veras y la tienen que ver es la obra de Gil, ¿no? O sea, la obra de Gil puede ser muy diversa, puede tener técnicas muy distintas, pero el elemento que une y que es común en toda su obra es la vibración afectiva. Ustedes lo están conociendo como persona, bueno, pues así es su obra, ¿no? O sea, es una obra que transmite mucha emotividad, que transmite mucha textura, por eso Gil trabaja tanto con textura, es impresionante, hasta cuando trabaja con agua, o sea, sus acuarelas tienen textura, ¿cómo le hace? No sé, pero tienen una vibración afectiva que sientes, o sea, todo lo que él hace está tocado por el afecto, ¿no? Y eso es lo que le da una unidad, porque como él dijo, tiene arte objeto, tiene acuarelas, tiene acrílicos, tiene escultura, tiene obra muy diversa, ¿no? Y la temática también es muy diversa, ¿no? Porque precisamente su entorno pues ha sido muy diverso, pero esa vibración afectiva que es lo que él transmite, porque es una obra hecha desde el corazón. O sea, realmente lo que Gil nos muestra, y creo que la muestra está aquí en sus palabras, ¿no? Y en su presencia, y por eso pues era importantísimo que vinieras, Gil. Es algo súper genuino. O sea, es algo que viene de verdad de la vivencia. No es un arte hechizo, no es un arte de moda, no es un arte de que, ay, voy a hacer esto porque ahorita es lo que se está vendiendo. No, es un arte que él ha hecho para trabajar su mundo interno, ¿sí? Para transformar lo que él habita y lo que lo habita, ¿no? Y eso se siente, Claro. se siente, y eso pues es lo que él nos está ofreciendo en esta ocasión, y pues es muy valioso, ¿no? Son obras que vienen de la persona, desde la persona, no de la persona, sino desde la persona. Y me interesaría mucho saber si en esta exposición son obras que han venido a lo largo de muchos años. O sea, se está presentando obra que ha venido a lo largo de muchos años, porque muchas veces las exposiciones son, digamos, Sí. de una Se temporada trabaja. muy corta o de la última temporada. Esto viene, digamos... Hay piezas que son de los años 90, otras son muy recientes. O sea, sí son de diferentes épocas, pero como que armonizan entre sí. O sea, en realidad, las diferentes disciplinas y épocas, a esto te refieres, ¿no? Sí, es que eso es muy interesante en la obra, cuando se ve una especie de retrospectiva, cuando se va viendo una, digamos, lo que está sucediendo ahorita, pero también cómo se llegó a eso que está sucediendo ahorita, ¿no? Porque hay toda una trayectoria. Bueno, aquí yo para- creo que es también que hemos participado, Carmen y yo, porque hemos hecho
Sí, hemos logrado poner a dialogar a piezas de diferentes épocas, Sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, les voy a contar de una pieza, es un Sagrado Corazón. ¿Se acuerdan que en las casas, bueno, en la de mi abuelita, había una imagen del Sagrado Corazón? Todas. Que es una de las piezas que constituyen esta composición. Entonces, hay un cuadro de Gil maravilloso de esta época suya de los 90s, que es una época en donde él usaba mucho lo matérico y pegaba cosas en los cuadros, ¿no? Entonces, él nos contará, pero es un corazón que está encerrado en una red, es un guaje, que le di forma de corazón. Pero esa red, ¿de qué es? Es un piscador de estos para levantar la cosecha tarahumara, que lo compré casi sintiendo esa misma obra. O sea, cuando tú ya estás viendo el material, ya te estás imaginando para qué. Entonces, es una red tejida como de piel de chivos, de cabras, ¿no? Que son los que utilizan ellos para hacer sus piscar. Sí. Y entonces uní esa sensación, esas manos tal vez tarahumaras, con este guaje, que también es un material que está, de cierta forma, al alcance de la mano de donde yo estaba viviendo, y sobre un triplay, que había mucha economía de óleos, y entonces traté de transmitir energía a todo el triplay, rasgándolo y poniendo pocos elementos de color, y puse en el centro el corazón, con todo ese sentido, como un sagrado corazón. Es un sagrado corazón y se siente mucho dolor. O sea, en todo ese trabajo que él hace en el triplay, en la madera, en que ese es momento, rasgada sí. y rota y todo eso, se siente un corazón sufriente, ¿no? Entonces está ese cuadro del Sagrado Corazón y después está en combinación con ese cuadro un Sagrado Corazón típico de los que ponían las abuelitas en su comedor. Sí, para que haya una asociación. Hay una asociación y hay un tercer elemento que es un cuadro, que es una acuarela que Gil pintó, que es un retrato de este pintor Julio Galán. Es un retrato de Julio Galán que tiene una especie como de corona de espinas, es como un Cristo, y la combinación de estos tres están ahí dialogando, ¿no? Uno pues es arte de apropiación, porque fue un cuadro que compró Gil en el baratillo, ¿verdad? Recuperando esas piezas que se usaban en los comedores de las abuelitas. Esta acuarela que es reciente, de muy reciente factura, y este cuadro de los años 90. Así es como hemos puesto a dialogar las piezas, ¿no? Para que den un sentido de lo que ha sido Gil siempre, ¿no? O sea que cuando vayamos a ver esta exposición, lo que nos vamos a encontrar son historias. En cierta forma, sí. Nos van a contar historias. Y sí, en cierta forma. Y también creo que hay un cierto sentido del humor. También hay un humor. En el mismo título. Claro, claro. El título tiene mucho de humor. Y ahí hay también como una ironía, una manera de enfrentar esto del arte contemporáneo, como quitarle esa sacrilización y decir, pero no se olviden que todavía estamos inmersos en esta realidad que nos invade por todos lados. Es que tienes que llegar al conceptual. O sea, para poderme proteger de todo esto, ¿no? Exacto. Oye, y es que a mí me llama mucho la atención, no sé si a ustedes. Pero sí historias también. Sí, que la gente, en esta moda de la que estábamos hablando en el corte, del aquí y el ahora, ¿no? De que no hay pasado y no hay futuro, pero se les olvida que nosotros somos de una generación que vivió desde el Tostate, ¿no hacían ustedes Tostate? Sí, claro. Cuando llegó por primera vez ese aparatito de metal que ponías el sándwich y lo volteabas para calentar, a lo que podemos vivir ahora, por ejemplo, de tecnología. Nuestra generación vivió eso, que son cambios, bueno, que la humanidad no vio en miles y miles de años, los vivimos nosotros. Cómo chocan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, y qué historias nos están diciendo, ¿no? Por eso nosotros no podemos olvidar de dónde somos, así es, ¿no? Ni lo que vivimos. Así es. Y eso es lo que bueno, el maestro y Carmen nos invitan a ir a ver, ¿no? Sí. Y que recuperemos eso, y los muchachos, las muchachas que estén metidas en el arte, sé que pueden conectar y que sigan ellos mostrándonos estos naquismos a su manera.
Sí. lo que cada uno de ellos ha vivido, porque es lo que necesitamos. Pues sí, es lo que se necesita, conectar a la vida personal, a la historia personal. A la historia personal. A lo que hay adentro de uno, Sí, ¿no? y estamos muy globalizados, pero también hay que encontrar nuevamente la realidad más directa. Y tal vez no solo del aquí y el ahora, sino la que está fuera del tiempo y vive en nuestro interior, ¿no? En nuestro corazón. Sí. Y hay una cosita que, se me fue que estabas comentando. De las historias. ¿Eh? De las historias. Sí, pero que comentaste pues ahorita, de las historias y a ver, vendrá. Vendrá. Ahorita estamos adentro. Sí, fuera. sí estamos estamos al aire. Habías comentado algo que a ver si recupero ahorita, si no se me va, que dijiste que me pareció muy interesante. Bueno, es que te decía que somos la generación que vivió muchísimos cambios. Vimos a Mauricio Garcés en batita. Por Exacto. China, ¿no? Mira, claro. Y no hay naquismo sexual, pero sí hay erótico, sí, naquismo sí, erótico, claro, ¿no? mira. Lo que viviste y lo que te pusiste. Exacto. ¿no? Que ahora a lo mejor ya no te lo pones. Yo ya recordé, mira, es esto que decías de quién nos tocó hacer en el tostador, ¿cómo se llamaba? El tostate, yo le decía tostate. Tostate. Pero acuérdense de esto, que de repente no era lo mismo hacer unas quesadillas en un comal que en un turmix. El no, Turmix, claro. Decían, oye, vénganse y preparamos en el turmix unas quesadillas. Era el mismo. Sí, claro. O sea, pero ahí era no la se- tecnología. Exactamente. Era la tecnología. Entonces pasamos del comal o del sartencito a tener un turmix en casa. Mira, yo tengo Que era un armastrote. una historia muy curiosa de la hermana de mi mamá, la hermana mayor de mi mamá. Pues cuando compró un tostador, Sí. pues siempre nos decía que su tostador estaba mal, que porque volaban los panes. Ajá. Entonces un día fuimos mi mamá y yo a verla y tenía el tostador acostado. Ah. Entonces ponía sus panes y cuando salían mi tía estaba Salían con un disparados. plato, con un plato esperando a ver por dónde salía el pan tostado y corría por toda la casa y bueno, mi mamá y yo nos moríamos de risa. Bueno, prácticamente nos corrió de casa, de su casa, nos dijo, ¿qué creen que soy una ignorante? Pero la pobre tenía el tostador acostadito y salían los panes de veras como... Con velocidad. Pero lo que es el cambio, digamos, lo que están Sí, diciendo, la claro, tecnología cuando claro. pues ella no estaba acostumbrada a hacer eso, el hijo se lo regaló, ¿no? Y esa adaptación a esa nueva tecnología también nos ha ido provocando esas representaciones de que hay que ser correctos y perfectos. O sea, que no se nos vea que no somos muy informados o que no sabemos manejar, ¿no? Ah, claro. Va por ahí muchas cosas de todo esto del título. Sí. Ahora, que no se vea como burla, también la palabra abstracto, que es CS. Bueno, es que es una forma de hablar. Así Y es. yo, mis tíos, hermanos de mi padre, me decía, ¿tú qué eres, figura? No, eres pintor, pero no me vayas a salir de esos abstractos. No me vayas a salir como esos abstractos. Y ándale, que precisamente, ¿verdad? A ver, cuéntales un poco lo que sucedió aquí en la redacción. En la redacción. Bueno, fue muy simpático porque cuando mandamos la información para que hicieran la invitación aquí en Puerto Vallarta, la persona que se encargó de revisar el texto dijo, sí, todo está muy bien, pero viene con una falta de ortografía, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque es una persona que tiene una ortografía correcta, entonces la quiso corregir. Y bueno, ya, pues le explicamos que no, que precisamente ese era el sentido, ¿no? Y hoy decía Gil que hubiera sido bueno tal vez que en la tipografía desde el principio pusiéramos la C y la S en rojo como para señalar que era una Intencional. cosa intencional, propositiva, pero yo creo que sí se entiende. Pero yo sí. lo vi el título y no me cupo ni la menor duda de que era intencional, Sí. que no era un error ortográfico, sino que realmente se estaba buscando del abstracto a los rancheros. Lo ¿no? que sí es un error ortográfico es que dice curaduría de Carmen Villoro y en realidad debería de decir senaduría de Carmen Villoro. Pues sí, hubiera sido. Eso hubiera sido muy bueno. Carmen, en un artículo decía guión de Carmen Villoro. ¿A qué se refieren con Pues guión de Carmen Villoro? quizá al guión museográfico, ¿no? Sí. O sea, tal vez lo que están pues transmitiendo ahí es que alguien
elaboró, digamos, como una, pues sí, como una historia dentro del espacio, ¿no? Porque lo que yo he hecho es investigar la obra de Gil, seleccionar algunas piezas, ¿no? En realidad mi selección pues fue muy amplia porque fue allá en el Cabañas, y ya la selección que se hizo para Puerto Vallarta fue mucho con la asesoría de Pilar Pérez y con el equipo de aquí que seleccionaron las piezas que podían mostrarse aquí. Claro. Por el espacio de aquí. Entonces, bueno, es una curaduría ya colectiva, digamos, o en donde estamos interviniendo varias personas, ¿no? Pero sí, bueno, mi trabajo fue seleccionar las piezas y después darles dentro del espacio un guión, una historia en donde el visitante pudiera ir encontrando un sentido conforme avanzaba en las diferentes salas de la exposición. Una especie de ¿no? hilo conductor que nos vaya llevando, como gente que llegamos sin conocer la obra, que nos vaya llevando a Exactamente. poder recorrer, ¿no? Ahí van a encontrar, por ejemplo, una sección que está dedicada a la vida del rancho, ¿no? En donde van a encontrar ustedes elementos claramente campiranos y rancheros. Van a encontrar otra área en donde está la vida de Gil en el trópico. Están muchas alusiones al mar, a los peces, a los elementos pues que tienen que ver con el trópico, a los frutos, etcétera, y también a el entorno citadino, ¿no? Hay otra pequeña sala que muestra, digamos, como los elementos que se usaban en las casas de la ciudad, de los familiares de Gil, pero que en realidad, pues como hemos visto aquí, pues son historias de todos nosotros, ¿no? Claro. En una ciudad como Puerto Vallarta, que todavía tiene su parte de abstracta ranchera, es maravilloso, y esta parte cosmopolita, ¿no? Que como que se sí. debate en esas Están dos luchando realidades. todavía mezclas duras, es ¿verdad? eso, que todavía se debate, ¿no? Sí, es maravilloso Puerto Vallarta porque es pueblo como de montaña, o sea, la construcción de las casas es como la de Mazamitla, como la de... Sí, es cultura, es cultura de rancheros es ranchero, de la sierra. De montaña, muy ranchero ¿no? de montaña, ¿no? Sí. Las paredes blancas, la teja, las serrerías, todo alude, las calles empedradas, todo alude al pueblo de montaña. Y un amor a la montaña, frente al mar. Pero está frente al mar y luego esta cultura pues que ha traído, ¿no? El turismo y la presencia de tantos extranjeros, pues también le da una vida pues muy singular, ¿no? Sí, porque es una ciudad, como dices, que tiene esa dualidad montaña-mar, el extranjerismo. Todos los que hemos llegado de fuera, que hemos ido integrándonos a la sociedad de esta ciudad, y el deseo de ser cosmopolita, ¿no? De ser una ciudad urbana. Entonces es muy interesante toda la ¿Y esto configuración en relación que a tiene, los extranjeros? Sí. Bueno, el naquismo también es importado. Claro. Se agrega al paisaje. Pues sí es cierto, también es importado, ¿no? Claro. Porque no me digan ustedes que no, por ejemplo, en Francia es hay una cursilería increíble y maravillosa también que hemos importado, ¿no? Sí. Pero es como lleguemos a querer esa palabra, ese término, naquismo. Hay que tenerle cariño. Claro. Eso es el fondo, ¿no? Eso es. No esa es es la con un deseo de invitación. burlarse ni minimizar, minimizar sino que hay que encontrar ese afecto y ese cariño en eso. En esa ¿Se acuerdan palabra. esos peluches que había en los tableros de los carros? De los Por taxis y supuesto. los carros? Fantástico. Hace unos años, como en los 90s, que fui a Alemania, me di cuenta de que ahí muchos carros lo tienen. Pero como para el frío, entonces yo creo que ese es un naquismo importado. Ese es un naquismo importado, Bueno, exactamente. podríamos irle agregando, ¿no? Eso del chino ranchero y eso, hay que buscar Hay que seguir otros. buscando todos estos elementos que van formando ese naquismo. Alguna
alguna vez dijimos que otro podía ser, los otros son los nacos, ¿no? O algo así. Pero bueno, es que se pueden ir agregando. Que acabas de decir de los peluches. Se van agregando. y del lejano oriente también. Sí. Bueno, pues esta parte de amar el naquismo yo creo que sería la invitación de este programa. No se olviden, este sábado a las 8 de la noche. Es sábado 8. A las 7. A las 7 de la noche, sábado 8 a las 7 de la noche en la OPC. Sí. Y ahí bueno, los esperamos. Carmen, les queremos agradecer. Va a haber muchísimas gracias. Va a haber cocos. Qué bueno. Qué rico. ¿No? Y pan de Don Chonito, y tamales, y el camote que todavía pasa pitando por aquí. Sí, todavía. Claro, camotero. Aquí, por eso te digo, todavía tenemos esa parte muy arraigada en las colonias populares de Vallarta. Es que eso no se quita. Es lo que nos salva. Exactamente. Aquí es lo que nos salva. salva. Es lo que nos salva. Claro. Al final de cuentas es lo que nos salva. Todas las tradiciones arraigadas. Tus raíces, ¿no? Lo que nos hace más humanos, ¿no? Oye, y muchas felicidades a todos los animales, porque se supone que se celebra el Día de los Animales. Hoy el Día de los Franciscos, ¿no? Y felicidades a todos los Franciscos y a las Franciscas. ¿No? A mi perrito le voy a dar su hueso. No, y a todas las Franciscas y Francisco. Sí. No, bueno, pues. Y bueno, pues los invitamos entonces a que vaya usted el sábado a las 7 de la tarde a la OPC y descubra sus propios naquismos mágicos, como nosotros en este viaje que nos han hecho hacer. Yo me puedo acordar de mi tía que viajaba en el ADO para venirnos a ver de Vallarta con una maletita amarrada con mecates. Y para terminar un poco, viene reducida un poco por el espacio, ¿no? Claro. De la que se montó allá en el Convento del Carmen. Pero es una muy buena probadita. Una buena selección de lo que se vino para acá. Pues muchas gracias y los esperamos. Al contrario, muchísimas gracias, Carmen. Muchas felicidades por este programa. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación y que estuvieran con nosotros. Muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.